buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Daniel Romero, director de comunicación de Paratitech. Para quienes no conozcáis Paratitech, somos una empresa tecnológica. Ofrecemos soluciones integrales a hoteles encaminadas a potenciar su venta directa. Entre ellas, pues tenemos motor de reservas, herramientas de revenue management, marketing digital, diseño web y bueno, toda una serie de servicios complementarios siempre enfocados a generar un mayor número de reservas a través de la página web oficial del establecimiento, ¿no? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Urban Event Marketing Agency por invitarnos y darnos la oportunidad de participar en este evento, Transformación Digital en el sector Hospitality and Travel. Siempre nos gusta estar allí donde se lleva a cabo cualquier acción con la intención de apoyar al sector o de orientarle en el modo de proceder y es un momento en el que se necesitan este tipo de acciones. Así que enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. Cuando se nos ofreció el participar en este evento, la idea inicial era venir planteando un caso de éxito, ¿no? Yo creo que 2020 no es el año más indicado para hablar de un caso de éxito al uso o el típico caso de éxito. De ahí que yo haya planteado una ponencia que lleva por título En tiempos de pandemia, la supervivencia ya es un caso de éxito, ¿no? Y ahora indagaré un poco en el porqué de este concepto, porque desde Paratitech consideramos que el concepto de caso de éxito en 2020 ha cambiado radicalmente y bueno, esperamos que a partir del próximo año podamos volver a hablar del caso de éxito tal y como lo conocemos, ¿no? Yo creo que no hace falta incidir demasiado en el hecho de que 2020 ha sido un año atípico, de ahí que lo que se considera éxito sea diferente, ¿no? Normalmente hablábamos de éxito con un cliente cuando éramos capaces de incrementar las reservas directas con respecto al periodo anterior, del año anterior, en un porcentaje X, ¿no? Dependiendo de las reservas de ese hotel, pues se establecían unos objetivos. En este caso, eso ya no tendría demasiado sentido. Pretender comparar 2020 con datos de 2019 tendría realmente poco sentido a la vista de los acontecimientos. Sí me gustaría repasar un poco la que consideramos desde nuestra óptica, que ha sido un poco la dinámica que siguió ese 2020 desde la irrupción del coronavirus allá por marzo, bueno, un poquito antes, en febrero, pero cómo evolucionó un poco el sentir general del hotelero y de los proveedores también, ¿no? Inicialmente yo creo que lo que hubo fue una gran sensación de escepticismo. No nos creíamos que esto estaba pasando o no nos creíamos que nos iba a pasar igual a nosotros que a otros países y yo creo que en ese sentido fue algo muy imprevisible y que nos pilló totalmente por sorpresa, ¿no? A medida que veíamos que sí, que esto parecía que nos empezaba a tocar también a nosotros y que además iba para largo, ese escepticismo se fue transformando en incertidumbre. Yo creo que la palabra de 2020 es sin duda la incertidumbre, ¿no? El no saber cómo proceder, el no saber qué va a hacer el de al lado, el no saber ni siquiera si nuestra prosperidad económica como empresa estaba garantizada, si vamos a poder seguir abiertos o vamos a tener que cerrar, ¿no? Esas eran un poco las inquietudes que nos trasladaban a nosotros, nuestros clientes, principalmente hoteles, cadenas hoteleras, apartamentos turísticos, que se han enfrentado a la que probablemente sea la situación más difícil del último siglo, casi me atrevo a decir, ¿no? Toda esa incertidumbre, además, se vio muy potenciada por unas elevadas dosis de desinformación. Mucha información, pero también mucha desinformación que era muy poco útil, que no hacía más que contribuir a esa sensación de impotencia, de desorientación y, en definitiva, de desesperación, ¿no? El hotelero se ha visto, yo creo, este año muy desesperado, hasta tal punto de que el caso de éxito, como decía antes, ya no era incrementar reservas con respecto al año anterior, sino que el nuevo objetivo, prácticamente se había convertido en sobrevivir. Y no ha cambiado mucho, desgraciadamente, a día de hoy esa percepción. Esto se sigue prolongando, los datos parece que ahora apuntan a una cierta mejora, pero la realidad es que sobrevivir sigue siendo el reto.
Como decía, cambia radicalmente el concepto de caso de éxito y esto viene propiciado por una serie de circunstancias que se dan como consecuencia de la crisis sanitaria y que posteriormente se convirtió en crisis económica, ¿no? Lo primero a lo que se enfrenta el hotelero cuando empieza todo esto es a una caída drástica de la demanda. Las restricciones de movilidad, la imposibilidad de viajar, el cierre de los países se traducen en que no hay demanda. Al principio no se sabía si era una cuestión de bajar precios, de ofrecer ofertas, de cambiar tarifas. Bueno, luego creo que poco a poco se empezaron a dar cuenta de que no iban por ahí los tiros. El problema no era de precio, el problema era de demanda. Y creemos que existe mucho deseo de viajar, pero mientras no nos dejen, pues seguirá sin existir demanda. Un segundo problema importante ya no es que no hubiera demanda, sino que todo lo que se había generado en los meses anteriores se empezaba a cancelar. Una situación muy complicada porque muchas de esas cancelaciones a lo mejor realmente estaban sujetas a devoluciones o no, dependiendo de la tarifa contratada, pero que sí estaba claro que el cliente final no era el que tenía la culpa de lo que estaba sucediendo. Desde su país no le dejaban viajar y se cancelaba, o directamente el hotel cerraba y tenía que cancelar la reserva a ese cliente que a lo mejor todavía tenía en mente sus vacaciones, ¿no? Así que para el hotelero otra gran dificultad fue conjugar la necesidad de satisfacer a su cliente con la necesidad de afrontar el menor número posible de devoluciones porque sin dinero, sin entrada de reservas, el efectivo del que dispone el hotel es escaso, ¿no? Y afrontar todas esas devoluciones, sencillamente no era asumible. En ese sentido, hablo yo de responsabilidad en lo referente al rol de empresas como la nuestra, ¿no? De los proveedores tecnológicos. Nosotros siempre hemos defendido que el papel y la responsabilidad del proveedor tecnológico debe ir mucho más allá de implantar una herramienta y poner la mano para vivir de las rentas, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad disponer de una tecnología que se adapte a la situación, que sea capaz de responder con agilidad a los escenarios que se van planteando, sean cuales sean las causas que los propician. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad era trabajar para paliar en la medida de lo posible el impacto de esta pandemia. Desarrollar tecnología, buscar soluciones, ofrecer datos, orientar de algún modo al hotelero para afrontar con la mayor dignidad posible esta situación, haciendo caso omiso de gurús y basándonos en lo que realmente manejamos nosotros, que son datos. Nosotros tenemos un histórico de datos, nosotros y los proveedores tecnológicos en general disponemos de un histórico de datos que nos permite hacer comparativas y anticiparnos a posibles escenarios con mayor exactitud que otros players del sector, ¿no? Así que nos pusimos manos a la obra. A mí ahora me gustaría hacer un breve repaso sobre las acciones y herramientas que pusimos en marcha desde el primer momento y que de algún modo iban respondiendo a todas estas diferentes situaciones que he ido planteando con anterioridad, ¿no? Pues hablábamos de incertidumbre, pues hacíamos algo para paliar la incertidumbre. Hablábamos de cancelaciones, pues hacíamos algo para intentar paliar esa avalancha de cancelaciones. Hablábamos de un montón de preguntas de clientes desinformados que necesitan detalles del estado del hotel, del estado de su reserva, pues ofrecíamos atención al cliente, gestión de esas llamadas, ¿no? Lo primero que hicimos, precisamente con la intención de paliar esa incertidumbre de la que hablaba inicialmente, es crear una herramienta de consulta gratuita a la que se suscribieron en solo 3 días 500 hoteles. Esto ya es un gran indicador del estado de ansiedad en el que se encontraban sumidos los hoteles en ese momento, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue crear una aplicación muy sencilla, pero muy útil, que colgamos en nuestra página web sin coste ninguno, por supuesto, y que permitía al hotelero consultar el precio de la plaza. Es decir, ¿qué está haciendo el de al lado? ¿Cómo está el precio de la plaza en la que se encuentra mi establecimiento? Podían segmentar por plaza, podían segmentar por ocupación, por categoría del hotel
y buscar por rango de fecha, futuro, en presente, y de algún modo, como podemos ver en el cuadrito pequeño, pues saber a cuánto estaba el precio medio por noche y a cuánto estaba ese mismo precio medio por noche el año anterior. Ya podemos ver aquí, esto era el 25 de febrero, y ya podemos ver que en Madrid ya había bajado el precio medio por noche pues de 160 euros prácticamente a 150, ¿no? Y esto acababa de empezar. En esta misma línea, y a medida que se aproximaba el verano y empezábamos la desescalada con, con esas fases tan confusas que establecieron desde el gobierno de España, pero a las que todos nos aferramos pues, con mucha esperanza, pues decidimos también intentar ofrecerle al hotelero una visión global de cuál era la intención de compra durante ese proceso de desescalada, ¿no? De tal modo que se pudiera ver de manera muy clara cómo afectaban las declaraciones institucionales, como cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez anunció la apertura al turismo internacional para el mes de julio, o cómo podía afectar un rebrote, o cómo podía afectar una reducción de la incidencia acumulada. Entonces, establecimos una serie de informes periódicos que iban analizando semana a semana, como podéis ver ahí, semana 16 al 22 de marzo, del 23 al 29, iban analizando por mercados, mercado nacional, internacional y principados mercados emisores, cuál era la intención de compra durante todo ese proceso de desescalada, ¿no? Para ver un poco por dónde andaban las ideas de los turistas, de hacia dónde querían desplazarse. Luego, desgraciadamente ya sabemos que el turismo internacional estuvo muy acotado y que se basó mucho en el turismo doméstico. Pero estos informes que fueron cubiertos en exclusiva por Tecnotel News, creo que resultaron de mucha utilidad para hacerse una idea de qué buscaban los clientes y para qué fechas. Hablábamos también de cancelaciones. ¿Cómo respondimos nosotros a esa avalancha de cancelaciones? Desarrollando en tiempo récord una funcionalidad en nuestro motor de reservas que permitía o sugería, mejor dicho, al cliente final aplazar su cancelación en lugar de, o sea, aplazar su reserva en lugar de cancelarla, ¿no? Muchos hoteleros hicieron campaña con el no canceles a plaza. De algún modo se estaban queriendo garantizar esa reserva para un futuro, para un futuro próximo y al mismo tiempo no verse obligados a asumir todas esas devoluciones de las que hablábamos antes o incluso decirle a su cliente, mira, a ti no te corresponde una devolución y perder ese cliente a lo mejor, ¿no? Por estar insatisfecho. Con esta funcionalidad, el cliente final tenía la posibilidad de cancelar, o sea, de aplazar su reserva en lugar de cancelarla, ¿no? Y de algún modo ambas partes quedaban contentos. También, como decíamos antes, durante todo ese periodo hubo mucha gestión de llamadas. El hotelero estaba preocupado en otras cosas, entre otras cosas en sobrevivir, pero los clientes querían saber qué pasaba con su reserva, qué pasaba con la apertura del hotel y nosotros pusimos a nuestros agentes de Ring to Travel, que es el call center de nuestro grupo, a disposición de nuestros clientes sin coste, precisamente para gestionar todo este tipo de llamadas, además normalmente de índole bastante compleja, porque no eran clientes satisfechos preguntando si había piscina, sino eran clientes insatisfechos preguntando si el hotel iba a estar abierto o iba a estar cerrado, ¿no? En la misma línea del tema de las cancelaciones, también creamos lo que llamamos en ese momento reservas reembolsables, jugando con las reembolsables y el clásico bono regalo, que parecido a lo que hablábamos del aplazamiento de reservas, en este caso lo que se le ofrecía al cliente era una devolución en forma de bono a canjear por una reserva más adelante, ¿no? De algún modo, otra forma de ayudar al hotel a no asumir una devolución, a seguir fidelizando al cliente, a asegurarse esa reserva en un futuro próximo y de algún modo pues también darle una solución al cliente con la que quedará satisfecho. Pero los hoteles no eran los únicos que lo pasaban mal. Las agencias han sido, yo creo, las grandes olvidadas en toda esta fase del coronavirus. Y con esta funcionalidad también pretendíamos apoyar un poco al sector, ¿no? Para el hotel, pues suponía un nuevo canal de venta, para la agencia una forma también de poder vender el producto a aquellos hoteles que estaban abiertos, ¿no? Para todos los clientes que lo demandaron, implementamos también en unos tiempos de desarrollo
pues muy cortos, una funcionalidad que permitía a las agencias de viajes reservar a través del motor de reservas de la web oficial de los hoteles, ¿no? Al final, creo que como proveedores había que apoyar al hotel, pero también al sector en general. Y asimismo, igual que el hotel se vio sometido a muchísimas medidas de adaptación para respetar las condiciones de seguridad y de prevención de contagios, pues nosotros teníamos que adaptarnos con el hotel, ¿no? En esa línea, la reducción del contacto social, que era una de las principales cosas que se estaba buscando, nosotros también decidimos desarrollar nuestro propio sistema de check-in online para aportar en este sentido, ¿no? Que, permitir al hotel aliviar esa operativa, evitar aglomeraciones en recepción, también al cliente le daba más tranquilidad que así fuera y bueno, el check-in online permitía al personal de recepción atender mejor a los clientes, a los pocos clientes que tenían en el establecimiento. Y luego, pues realmente aprovechar cualquier oportunidad de venta. Los bonos turísticos, el andaluz o el bonos de viaje valenciano, también eran oportunidades para los hoteles que no se podían desaprovechar. También en ese sentido desarrollamos y nos las ingeniamos para que desde la web oficial del hotel, siempre hablamos de reservas directas, se pudiera reservar beneficiándose de las ventajas de estos bonos turísticos de los que hablo, ¿no? Y luego, pues, sistemas de pagos, ¿no? La tarifa no reembolsable prácticamente se ha extinguido con el coronavirus. La tarifa semiflexible ha llegado para quedarse y, de algún modo, hay que ayudar al hotelero también a gestionar esos cobros con un sistema de pagos propio dentro del sistema, dentro de la extranet de Paratitec. Ahora el hotelero, pues, tiene muchas más facilidades para poder gestionar esos cobros, ¿no? En definitiva, funcionalidades para paliar todas las consecuencias directas de la pandemia. Entonces, hay un evento muy reciente que hemos hecho que se llama Pabellón 8, este ha sido en 2021, que también de algún modo pues viene a cubrir huecos, ¿no? Fitur se aplazó también por la pandemia y nosotros quisimos ofrecerle a los hoteles la posibilidad de generar un entorno de networking con proveedores, con otros players del sector y lo hicimos una vez más de manera gratuita creando una feria virtual en la que venían a hacer exactamente lo mismo que hubieran hecho en Fitur, pero en un entorno virtual, ¿no? Al final se trata de estar cerca del sector, cerca del hotelero. Nosotros, como empezaba diciendo en esta presentación, sin duda consideramos que desde nuestra perspectiva 2020 ha sido un caso de éxito en lo que respecta a nuestros clientes y con esto ya voy a terminar. El principal motivo por el que consideramos que ha sido un caso de éxito es porque todos nuestros clientes han sobrevivido, o al menos el grueso de ellos, ¿no? El hecho de haber sentido que todas estas funcionalidades, que todo este trabajo sin retorno realmente para nosotros, sin retorno directo, al menos de momento, era acogido con muy buenos ojos y se nos mostraba agradecimiento e interés por todas estas herramientas, para nosotros ya ha merecido la pena el desarrollar todo ese trabajo, ¿no? Sabemos que hemos contribuido a reducir su incertidumbre, sabemos que en algún sentido hemos contribuido a paliar el impacto de la pandemia y la mejor prueba de ello es que cuando ha habido pequeñas ventanas en las que se nos ha permitido vender, bien porque desde el gobierno se ha podido o bien porque un hotel se ha arriesgado a permanecer abierto, en esos periodos hemos llegado a incrementar hasta un 30% las ventas con respecto al año anterior, lo que sin duda supone un caso de éxito y es la mejor pista de que tanto ellos como nosotros partimos de una posición muy ventajosa y estamos muy preparados para cuando llegue esa esperada y ansiada reactivación del sector. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que la hayáis encontrado interesante. Espero que haya sabido explicar ese concepto de caso de éxito nuevo, consecuencia de la pandemia, y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.